¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Llegó un punto de la vida en donde la neta, pues ya las cosas en el cantón estaban bien erizas, muchas broncas. No nos entendíamos muy bien, yo con mi mamá pues casi no charlaba. Afortunadamente, pues ahorita ya la cosa es distinta. Entre todo este cambio pudimos generar una amistad bastante buena, reforzar esa relación de familia. Ya entrar entre más confianza, poder abrirnos al diálogo, y eso libera muchas cosas que uno tiene en la cabeza, todas esas cosas que tiene dentro. Pues igual gracias a mi chica, a mi novia que siempre estuvo ahí para entenderme, para escucharme, para apoyarme, pues podemos contar otra parte muy diferente a lo que era la historia. Dice así, yo sé que estás ahí sentado pensando que nadie te escucha y que el tiempo no está pasando. Tal vez deprimido en los vicios que has agarrado. Tranquilo que tenemos un camino adecuado. En serio te digo, la música no duele. Por eso escúchalo, si yo puedo, tú puedes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Osiris Pasarán y como teníamos nuestra cita, hoy estaremos hablando de no hay salud sin salud mental. Bueno, todos sabemos, o al menos tendríamos que hacer claridad de la definición de qué es salud. Y en ese sentido, la descripción de la OMS es que un estado de completo bienestar, tanto físico como mental y social. Y no es solamente por definición la ausencia de enfermedad. Pero fíjense, ahora vamos a centrarnos en lo que es salud mental. Y es muy interesante porque es un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, vamos a pensarlo como sus capacidades, además de tener la capacidad, la suficiente fortaleza emocional para afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de contribuir a su comunidad. Si se dan cuenta, es una descripción más completa, no tiene que ver solo con no tener una enfermedad, sino esta capacidad de conocer mis mejores condiciones, aportar a mi comunidad y estar satisfecho. Digamos que eso es salud mental. La salud mental y las enfermedades mentales están determinados por muchos factores, tanto biológicos, psicológicos como sociales, al igual que lo están la salud y la enfermedad en general. No podemos hacer una descripción absolutamente determinista, pero hablamos de multifactorial. Y entonces, en ese sentido,
podríamos hablar que la gente que más padece problemas de salud mental también tiene que ver que es gente con pobreza, con niveles bajos de educación, con vulnerabilidad, con cambios sociales, con riesgos de violencia. Y entonces es ampliamente explicarlo como una experiencia de vivir en inseguridad y desesperanza. Entonces, se presenta un círculo vicioso donde una cosa nos lleva a la otra y donde hasta hace poco no había como una atención dirigida real hacia la salud mental y todos estos grupos vulnerables o que habían crecido entre la pobreza y la violencia no tomábamos en cuenta sus niveles de salud mental ni de bienestar. Esto no implica que la gente con mejores niveles socioeconómicos o con mejores oportunidades no padezca enfermedades mentales. Sí las padecen, pero también pueden ser en menor intensidad. Ahora, la enfermedad mental aumenta los problemas de salud individual, o sea, de manera que si yo estoy deprimida, puedo presentar además algunos factores biológicos que pueden hacer que se compliquen mis circunstancias emocionales. Y entonces ahí es cuando no logramos hacer la diferenciación entre esto es un problema biológico o este es un asunto emocional. Y entonces nosotros podríamos estar hablando, por ejemplo, de enfermedades cardíacas. Las personas que se infartan suelen entrar en un proceso depresivo y eso complica sus circunstancias biológicas, su funcionamiento cardíaco, ¿no? Sube su presión arterial y eso va complicando las cosas, en esencia de su enfermedad física, pero también su circunstancia emocional. Los problemas metabólicos, nutricionales, también sugieren un ciclo de interacción multidireccional y entonces las cosas se nos empiezan a complicar. Por tanto, si los problemas sociales intensifican la enfermedad mental, con ello el abuso de sustancias, la violencia y el abuso de mujeres y niños. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Me gustaría hacer un ejemplo donde yo les traté de hacer una tabla muy simple, muy didáctica, donde tendríamos que relacionar algunas patologías físicas muy claramente diferenciadas con algunas circunstancias emocionales. De repente a la gente nos es difícil hacer una correlación entre una y otra. Por ejemplo, la mayoría de la gente sabemos, o espero que sepan, y si no se los estoy comunicando, que las alteraciones en la tiroides pueden causar problemas emocionales. De hecho, algunas personas vienen a consultarnos por problemas tiroideos y entonces es un trabajo tanto con el endocrinólogo como nosotros como psiquiatras, porque ahí vemos que la gente que tiene la tiroides con poco funcionamiento, que se llama hipotiroidismo, puede por sí mismo, por esta alteración hormonal, presentar tanto depresión, inclusive demencia, que es una circunstancia muchísimo, que te habla de de un tiempo largo con esta enfermedad y sin un ajuste. Digamos, cómo es que el cerebro y el cuerpo en general tienen un equilibrio bastante frágil que hay que mantener, ¿no? Entonces, si la hormona tiroidea aumenta, hay problemas, pero si disminuye también. Y eso es el equilibrio que tenemos que lograr con la hormona tiroidea para que nuestras emociones también estén equilibradas. Otra enfermedad importante es la paratiroidea. Son unas glándulas que, como lo dice su nombre, están al lado de la tiroides. Y esto nos puede dar anorexia, o sea, no tener deseos de comer, mucha ansiedad e irritabilidad. Y entonces necesitamos consultar especialistas tanto en el tema de la salud mental como en el tema de endocrinológico u hormonal. Por ejemplo, otra cosa que para todos quedaría muy claro son los tumores intracraneales. Todos tenemos que tener muy claro que las enfermedades de las emociones, su base biológica es el cerebro. Y en ese sentido, si hay un tumor dentro del cerebro, habrá consecuencias, como puede ser la ansiedad, angustia, miedo, que no sé a qué, pero es un miedo que me nace, decimos nosotros, desde adentro, ¿no? Sin que afuera haya alguna razón. Cuando yo tengo miedo es que a lo mejor hay una circunstancia que yo ubico, como puede ser alguien que me esté asaltando, que me pierda, que me roben, eso da miedo, pero cuando ese miedo surge desde adentro, eso se llama ansiedad. Y entonces, por ejemplo,
sin una razón aparente, la gente que tiene tumores intracraneales puede padecer ansiedad, algo que se llama demencia, que es ir perdiendo las condiciones cognitivas y perdiendo la memoria, lo diría la gente común, y inclusive la psicosis, que puede ser salirse de la realidad, empezar a ver y sentir cosas que no existen, y eso está determinado en algunos casos por una enfermedad del cerebro, como puede ser un tumor intracraneal. Por ejemplo, en este país donde tenemos una epidemia de diabetes, gracias o desgraciadamente a los cambios alimenticios que nos ha dado la vida diaria o la vida tan rápida que vivimos, la diabetes mellitus, en especial a este país, que en la mayoría somos mestizos, ha tenido un aumento importantísimo de la diabetes en los últimos 25 años. Muchos de los pacientes con diabetes presentan ansiedad, depresión, demencia y hasta delirium. Y esto puedo irlo pensando en fases, ¿no? La mayoría de la gente dice, bueno, tengo diabetes, pero no me siento tan mal, no pasa. Bueno, yo les diría lo que alguna vez un amigo médico me dijo. O sea, el hecho de que tengamos unos niveles adecuados de azúcar en sangre promueve que el equilibrio de todo nuestro cuerpo esté adecuado. O sea, mi riñón, mi corazón, mis ojos, todo esté en equilibrio. El problema es que alguna gente con diabetes deja avanzarla, no es responsable, no se cuida, o no hay circunstancias, ¿no? Volvemos al tema de la pobreza y las pocas oportunidades para poder llevar una dieta equilibrada, hacer ejercicio, todo esto que sabemos que es educación para la salud. Y entonces pueden empezar a presentar ansiedad, se empieza a complicar el cuadro de diabetes, pueden llegar a presentar depresión, junto con eso ya en una circunstancia de más años, un nivel de demencia, de pérdida de la memoria, y en algunas circunstancias cuando la diabetes se puede ir complicando y hacer grandes niveles de azúcar en sangre y el cuerpo en esa deficiencia, porque el problema de la diabetes justo es el tema, ¿no? Que la sangre, o en la sangre está la glucosa y no entra al cuerpo, que es como la gasolina del cuerpo, y por eso todos esos cambios que ocurren, y la gente puede empezar a tener este cuadro que se llama delirium, que es empezar a salirse de la realidad, no poder dormir, estar desubicado, y que curiosamente da más frecuentemente durante las noches. Y eso ya hablamos de una complicación grave de la diabetes y una circunstancia de largo tiempo. Otra enfermedad que me gustaría que me acompañaran a pensarla es la obesidad. La obesidad en sí misma nos está hablando de algún desorden emocional ya. ¿Por qué entonces hay gente que come de ansiedad o que empieza a comer de más y que no lo puede detener porque hay un nivel de angustia y de ansiedad? Junto con esa puede venir a ver algo que es la depresión como tal e ideas suicidas. En una sociedad como la nuestra, donde es muy importante cómo te ves, imagínense, por ejemplo, obesidad en gente joven, en chicos, en chicas, las complicaciones emocionales que les pueden dar. Y en cambio, por ejemplo, hablemos de gente mayor, digamos adultos, cómo puede empezar la obesidad a generar otros problemas emocionales a otro nivel, como puede ser pues la ansiedad y la depresión. Y bueno, y eso te lleva también y puedes ir conjuntamente padeciendo diabetes e hipertensión. Y por ejemplo, yo les diría, cuando las personas me dicen, tiene que ir con un psiquiatra, lo primero que contestamos, no hombre, ¿qué le pasa? ¿Por qué me dice eso? No me ofenda. Bueno, no, tendríamos que empezar a quitar prejuicios y aceptar que la depresión, la angustia, la desesperanza, la tristeza es una enfermedad mental, es una enfermedad del cerebro y hay una circunstancia ahí que me lleva a buscar una atención. Entonces, empecemos a hablar sin tanto miedo de la salud mental y sin tanto problema de lo que cada quien creemos que puede ser. Y en ese sentido, vamos a ir aceptando que hay más capacidad de ver que hay enfermedades emocionales que no implican locura. Y hablo de esto porque la gente siempre ubica que los psiquiatras solo atendemos gente que padece lo que comúnmente se llama locura, que su nombre correcto es psicosis. Entonces empecemos a relajarnos con el tema y el propio miedo a nuestra locura y hablemos con más libertad de los problemas emocionales, de las enfermedades mentales o de lo que sería salud mental.
Eso es una de las invitaciones que nosotros le hacemos a todo el público. Pero bueno, vámonos centrando ahora en lo que es salud mental y COVID-19. Para nadie nos es ajeno que tenemos casi 13 meses viviendo con COVID-19 y los que hemos tenido la fortuna de seguir pues vivos ante esta terrible pandemia, la peste de los siglos anteriores, tenemos claro que a todos nos ha dejado huella. No, yo me atrevería a pensar que la mayoría de nosotros de alguna manera ya hemos estado directamente relacionados con la enfermedad. Y entonces esta pandemia ha creado una crisis en salud mental y hay necesidades crecientes y además repercusión por medidas de aislamiento con mayor impacto en aquellos con una enfermedad mental previa. Entonces, el estar aislado nos ha dado circunstancias emocionales distintas. Los seres humanos somos seres sociales y el mantenernos en aislamiento nos genera cierto nivel de ansiedad. Pero fíjense, no es lo mismo el nivel de ansiedad en un adulto que tiene la responsabilidad de sostener o de sostenerse a sí mismo y tiene un nivel de madurez y un nivel de desarrollo a los adolescentes o a los niños, que una de las cosas muy importantes con ellos es lo que es la interacción entre su grupo etario, convivir, compartir, jugar, platicar, ser cómplices como amigos, como pandilla. Ellos finalmente, aunque ahora nuestros jóvenes son cada vez, nuestros adolescentes, nuestros niños escolares, cada vez son más cibernéticos, finalmente hace falta la convivencia social y el contacto con el otro. Por eso los adolescentes y la gente muy joven o joven ha empezado a presentar más cuadros de ansiedad, más cuadros de depresión, ideación suicida e intento suicida. Esa es una emergencia psiquiátrica y esto, que ya venía siendo un problema en nuestro país y en el mundo, ahora con COVID-19 estamos seguros que va a ser más grave. Justo estaba hablándoles de los grupos más vulnerables. Otro de los grupos más vulnerables son las pacientes o los usuarios de los servicios de salud mental y hablamos en ese sentido de varias enfermedades que de entrada pueden ya tener su problema, pero en esta amenaza latente que puede ser el COVID para todos nosotros, ellos presentan más síntomas de angustia. Pueden cursar con síntomas de ansiedad, con depresión, con insomnio o con delirios. O sea, les estoy hablando de este grupo que ya tenía una enfermedad mental, un problema emocional y que con estas circunstancias mundiales pues ha empezado a tener de alguna manera más síntomas. Ahora, quisiera platicarles de aquellas personas que antes de la pandemia no tenían síntomas. A partir de la pandemia, curiosamente, insomnio, ansiedad, problemas para relacionarse con los demás, irritabilidad, lo que los jóvenes dicen aburrimiento, que también tiene que ver con un nivel de angustia. Y eso lo estamos viendo cada vez más. Hasta un tercio, ahora hablemos ya de los post-COVID, hasta un tercio de estas personas convalecientes que tuvieron y lograron sobrevivir al COVID tienen cambios en su mente, incluso desarrollan trastornos de ansiedad y depresión. Y cada vez tenemos más datos de que estos pacientes que padecieron COVID tienen problemas cognitivos, tienen problemas de memoria, tienen problemas de insomnio. Pero afortunadamente hemos ido viendo y hemos ido aprendiendo y hemos ido acompañándolos a resolverlo con una rehabilitación neurocognitiva y que poco a poco estas personas vuelven poco a poco a su funcionalidad. Y entonces tenemos datos importantes que ya hemos aprendido en esta pandemia, que si de alguna manera yo tengo tratamiento farmacológico con antidepresivos para la angustia, para la ansiedad, mi posibilidad de mejorar o de sanar, digámoslo así, es mayor que si no tengo este tipo de tratamientos. Pero bueno, pasemos, por ejemplo, ¿qué está pasando con nosotros los médicos? Que nos decían los héroes, ¿no?, de esta pandemia, de esta guerra, y que estamos en esta lucha y que también tenemos miedo y que también nuestras familias, que también nosotros mismos nos hemos contagiado y que de alguna manera ha exhibido todos los grandes fragilidades de nuestro sistema de salud y que no es de este tiempo, sino tenemos al menos 25 años con grandes carencias y entonces nos vemos como personas más vulnerables y en ese sentido de las que también se está esperando más, pero también con qué herramientas puedo enfrentar. Entonces el sistema de salud
Los médicos, las enfermeras, el personal sanitario de apoyo enfrenta desgaste, ansiedad, temor y miedo a contagiarnos. Pero tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir dando lo mejor que podemos a pesar de todo el miedo que también nosotros. Pero también se vale decir, ya me cansé, con permiso, descanso, estoy agotado, y eso es una de las cosas contra lo que los médicos hay que enfrentar. Bajarnos del lugar de los héroes y ponernos en el lugar de humanos y decir, también yo tengo derecho a descansar y a esperar y a dar una pausa, y tendríamos que hacerlo. Nosotros tenemos miedo, los médicos, y la población general también tiene miedo, tiene temor a enfrentarse a esta enfermedad, a las pérdidas que lleva esto, y con aumento cada vez más en los grupos vulnerables. El mantener a la familia todos en el mismo área, sentados en el mismo departamento, en la misma casa, de repente genera fricciones que en lo cotidiano que conocíamos, en la normalidad antigua, no se daban porque de alguna manera todos tenían otros espacios donde compartir y venían a casa y compartían como estos momentos pues digamos, de convivencia familiar. Y ahora el mantenernos todos juntos en el mismo espacio genera ansiedad y genera mayores problemas y aumenta la violencia, y sabemos que ha aumentado la violencia intrafamiliar y la violencia contra los grupos más vulnerables, que son niños y mujeres. Bueno, ¿hasta dónde llegaríamos aquí con nuestras conclusiones? Bueno, lo que antes empecé, no hay salud sin salud mental. No dejemos de pensar que somos biopsicosociales, ¿sí? Y entonces necesitamos tener ese equilibrio en nuestras circunstancias internas, biológicas, psicológicas y sociales para poder decir que vivimos en equilibrio. Y entonces, ¿dónde debemos promover la salud mental? ¿Ya cuando estamos en el hospital psiquiátrico, o después de haber hecho un intento suicida, o cuando tengo ataques de angustia, o cuando tengo un ataque de ansiedad? No, la salud mental es un continuo, es un construirlo día a día, pero además decimos, hay que construirlo sabiendo que es necesario. Siempre ha habido problemas de salud mental, pero no siempre los teníamos tan identificados y no siempre estábamos haciendo propositivamente algo para mejorar la salud mental. Entonces nosotros promovemos la salud mental, que incluye a los individuos, a las parejas, a las familias, a las comunidades, a las organizaciones comerciales y a los profesionales de la salud. Es de relevancia el papel del gobierno para dar la dirección a nivel local y nacional sobre las acciones en mejora de la salud mental y el desarrollo comunitario. En esta descripción, como lo ven, no es un asunto individual, no es un asunto egoísta, es un asunto del colectivo y además desde una política pública nacional. Y entonces ahora no es pensar que la salud mental está ya en el hospital psiquiátrico, la salud mental está aquí en el barrio, en el ejido, en el rancho, en la colonia, donde cada vez tendríamos que tener más claridad de que hay personas que van a presentar algún tipo de problema emocional y que así como los llevamos al dentista o al médico a su vacuna, así tenemos que acudir y buscar apoyo con un psicólogo, con un psiquiatra, con quien esté a la mano, con el médico general, porque la salud mental empieza en el primer nivel de atención, o sea, ahí en la comunidad. Y la idea sería que lo que pudiera aparecer tuviera atención temprana para no evolucionar a una circunstancia más complicada. Entonces, nuestro planteamiento como la atención es a partir de la comunidad, desde adentro, no esperar a que aparezca algo terrible, algo grave, como para llegar corriendo a un hospital psiquiátrico. Pues esas son las cosas que yo les quería compartir. Ok, si me dicen aquí que tenemos preguntas, adelante. Aquí lo voy a ver todas las preguntas y no están las preguntas. No están en mi WhatsApp. Denos un minuto en lo que nos coordinamos. Sí, por favor, porque aquí no llegan. Hacemos cambio. Gracias y una disculpa. Bueno, aquí tenemos con Alicia Sánchez una pregunta que me dice, tengo un hijo con adicciones, ¿qué me recomienda? Bueno, lo primero es aceptar que tenemos este problema y acercarnos, por ejemplo, hay unos servicios que se llaman CAPAS, Centros de Atención
a las adicciones y yo le recomendaría que asistiera a un CAPA para una evaluación. Es importante que su hijo acepte que tiene esta enfermedad, esta circunstancia y que un profesionista, un profesional del tema lo valore y podamos hacer un trabajo en equipo. Entonces, la salud mental incluye las adicciones. Los problemas de adicción es un problema de salud mental, entonces hay que acudir a los CAPAs, que debe haber uno en su municipio, en su comunidad, ¿no?, en su delegación. Si no es así, busque un médico general y si no, están los centros de integración juvenil, pero sí hay que buscar apoyo con gente profesional. ¿De acuerdo? Déjenme ver si tengo Patricio Ochoa San Lucas. ¿Qué acciones de autocuidado han implementado en tiempos de pandemia con el personal de salud y qué impactos podemos encontrar en ellos? Bueno, digamos, yo les podría decir que nuestro hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, que es donde yo estoy, nosotros desde el principio de la pandemia hemos promovido con nuestros compañeros médicos, enfermeras, el trabajo escalonado, y eso ha permitido de alguna manera que todos tengamos más tiempo para estarnos cuidando. Debo decirle que afortunadamente en nuestro hospital la gente comúnmente acude con psicólogo o con psicoterapeuta para su atención y entonces eso también ha ayudado a que podamos transitar con menos miedo esto, ¿de acuerdo? Pero bueno, finalmente las acciones de autocuidado siempre están cerca y es básicamente describirles que hay que cuidar el sueño, hay que hacer rutinas, ¿no? Hay que mantener una alimentación sana, hacer ejercicio y estar en comunicación con nuestros seres queridos. Son, pues de alguna manera, algunas implementaciones hacia la salud mental. Luego creo que tengo otro, tengo el de Sandra BZ. El hipotiroidismo es hereditario, algunos de ellos pueden ser hereditarios, el hipotiroidismo puede ser hereditario y también es bien importante con los niños recién nacidos, hacemos algo que se llama tamizaje, que es la búsqueda de ciertas alteraciones metabólicas, hipotiroidismo, y ahorita se me van las otras, pero son varias, y se diagnostica de pequeño. Si se atiende es realmente curable, digámoslo así. Si no se atiende da complicaciones graves, tanto como puede ser la discapacidad intelectual. Pero sí hay una herencia y algunas de ellos realmente también tienen que ver con una circunstancia más bien en la vida más adulta. Pero sí hay un porcentaje de hipotiroidismo a nivel hereditario. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, pues son las cosas que yo les podría decir. Nos ha dado mucho gusto poder compartir con ustedes. Seguimos a sus órdenes y acuérdense de esto. Cada día debe ser más normal, más cotidiano acudir al psicólogo, acudir al psiquiatra, porque la salud mental es tan importante como la salud física. Que tengan buena tarde. Hola, ¿qué tal? Aquí Ricardo Sala, subdirector de área de la Comisión Nacional contra las Adicciones, invitándolos al próximo Facebook Live este jueves 29 de abril. Vamos a platicar con personal de la SEDATU y con personal de la CONADE, la Comisión Nacional del Deporte, sobre el deporte y la actividad física como factores protectores. ¿Qué tienen la actividad física y el deporte, las actividades deportivas, de factores que ayudan a proteger nuestra salud mental y a evitar las adicciones? Será un placer verlos por ahí, recibir sus preguntas, tendremos gusto de contestarlas. Un abrazo fuerte. Las metanfetaminas, o también conocidas como cristal, son una sustancia de abuso que se ha distribuido ampliamente en nuestro país. El cristal o metanfetamina es una sustancia que
por el precio cada vez es más barata porque se produce rápidamente, normalmente se hacen en laboratorios clandestinos, pero en México sabemos que hay un aumento. Esto propicia que el consumo se incremente y como es muy barato y como aumenta la actividad física y el estado de alerta, se consume cada vez más y más y más para trabajar, para hacer jornadas muy largas o cuidar a la familia o tener más horas manejando o para combinarla con otras sustancias. La metanfetamina es un riesgo importante para la incidencia de psicosis, especialmente durante la abstinencia después de dosis altas, para cambios en la nutrición, para cambios en el ciclo de sueño. La abstinencia también se relaciona con depresión, con ansiedad y cambios en la conducta. El grave problema de la metanfetamina es que además daña gravemente el árbol respiratorio y el sistema cardiovascular. Tú eres un héroe y con tu capa puedes enfrentar todo. En estos tiempos de pandemia, el estrés, tristeza, enojo y desesperanza se convierten en tus peores enemigos. Pero no estás solo. Tu capa, el Centro de Atención Primaria en Adicciones, está contigo. Aquí hay apoyo psicológico, acompañamiento, acciones preventivas y apoyo para la familia. Ubica el más cercano llamando a la línea de la vida, 800-911-2000. Usa tu capa y vence a las adicciones. CONADIC, Secretaría de Salud. En los últimos años ha aumentado el número de mujeres que sufren problemas de adicción y la pandemia ha complicado aún más la situación. Si no te sientes bien, si crees que necesitas un escape, no estás sola. En Centro de Atención Primaria en Adicciones hay apoyo psicológico, acompañamiento y asesoría. O llama a la línea de la vida, 800-911-2000. No apagues tu vida. Usa tu capa. CONADIC, Secretaría de Salud. Hay fiesta en casa de Paula. ¿Vamos? Fiesta, fiesta. Hay pandemia, güey. Mejor ni salgo. No me quiero contagiar ni contagiar a mis abuelos. Ay, ¿no están hartos de estar encerrados? Y va a haber de todo. No, güey. ¿Por unas chelas te quieres arriesgar? ¡Aburrida! Ana tiene razón. Mejor una videollamada, ¿va? Tienes la libertad de elegir tu forma de vivir. Si necesitas apoyo, CONADIC te escucha. CONADIC, Secretaría de Salud. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite.